No está disponible. Le digo que no. Sí.
¿Este ya está conectado? Vale. No, ahorita parece que entro. Ahorita que se entre, está bien. Y bueno. Bueno. Sí, dígame, doctor. Ok. Sí, vamos a tener que estar directo. Ya, de hecho ya están, realmente lo estamos esperando. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Jocelyn. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gonzalo García de la APCO, mucho gusto. Director General de la Asociación de Profesionales en Cobranza, buenos días. Hola Gonzalo, buen día. Aquí presente Josafat Cordero, te saludo amigo. ¿Cómo estás, Josafat? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Y pendientes y gracias por este buen evento. Pues debo ser muy interesante. El audio y el video. No, pues agradecemos mucho al licenciado Pedro Guillén, al doctor Eduardo Lime, al doctor José Ramón. Muchas gracias de GM Business Law Firm. Muchísimas gracias por habernos invitado. Muchas gracias, Jocelyn.
Buenos días, ¿sí nos escuchan? ¿Ahí me escuchan? Buenos días a todos. Estamos ya enlazados para iniciar este evento. Les agradezco su participación y espero que sea de mucha utilidad para todos los que estamos enlazados en este momento. El tema que vamos a tratar es un tema muy interesante, un poco álgido porque pues, es un tema penal. Sin embargo, dadas las circunstancias y la forma en que se está manejando ahorita el tema fiscal, nos obliga a conocer un poco más cómo está manejándose el tema penal. Y en ese sentido es en el que estamos llevando a cabo este evento. Agradezco a todos los que están participando con nosotros, empresarios y fiscalistas que nos acompañan en esta reunión. En este momento de emergencia, les deseo se encuentren bien y resguardados en compañía de su familia y amigos. Dentro de las cosas positivas que podemos rescatar en estos momentos es continuar actualizándonos en temas que son importantes para nuestras empresas y que gracias a la tecnología podemos hacer diversas cosas por este medio. El objetivo de esta reunión virtual es conocer los efectos en nuestras empresas de las modificaciones legales que en materia penal fiscal entraron en vigor el 1 de enero del año 2020. O sea, disposiciones que ya están vigentes, que el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía están ya aplicando, por lo que es muy importante conocer cuál es la situación y cómo impacta a nuestras empresas. La metodología que vamos a llevar a cabo en este evento es manejar una conversación amable con nuestros expositores, las preguntas que consideren importantes y comentarios que nos puedan hacer llegar, se abre el chat simultáneamente al evento y con posterioridad se les enviará la respuesta con el propósito de no perder la dinámica de la exposición. La reforma penal fiscal tiene aspectos que inciden profundamente en la operación de nuestras empresas, por lo que su desconocimiento nos podría ubicar en un supuesto de ilícito penal fiscal. En este evento comentaremos con ustedes aspectos esenciales que debemos conocer y diversas inquietudes que ustedes mismos, los miembros de este chat, nos han manifestado. Para desarrollar este evento, contamos con la valiosa participación de dos de los más prominentes abogados penalistas de nuestro país. El maestro José Ramón Greenham, quien es socio director de la firma Greenham y Asociados, así como el doctor en Derecho Penal, Eduardo Lima, quien es catedrático de Derecho Penal en diversas universidades, entre otras cosas. Ambos profesionales nos aportarán, además de sus vastos conocimientos, su experiencia práctica de litigio, ya que cuentan con innumerables casos de éxito que incluso han llevado a reformas legales por su excelente práctica profesional. Para entrar en contexto, primeramente nos gustaría iniciar para que todos conozcan. Dentro de los participantes hay empresarios, hay abogados fiscalistas, hay contadores, por lo que queremos homogeneizar los temas con el propósito de sacar el mayor provecho para todos. Iniciaríamos por conocer qué es un delito fiscal. Para esto le solicitamos al maestro Greenham nos comente al respecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un honor y placer estar en esta charla, en esta plática. Agradezco a Pedro Guillén de lo que es un delito fiscal. Tenemos que un delito es una omisión que es sanciones. Ese es el concepto que marca
el Código Penal Federal. Hay otros conceptos, pero pues creo que para ser prácticos este es un concepto básico y objetivo. Acto o omisión que sancionan las leyes penales. De manera que si un acto o omisión no está sancionado en las leyes penales, no es delito. Es un principio universal que es el de nullum crimen, nullum pena sine lege. Es decir, si no está en la ley, no es delito. El delito fiscal en concreto consiste en defraudar a la hacienda pública. Se entiende que defraudar es el que omite ingresos tributarios y deja de ingresar la cuota correspondiente al erario. En nuestro código penal, en nuestro código fiscal, existen 15 tipos penales con diferentes características. De esos 15 se desprenden aproximadamente 60 hipótesis. Estos delitos son delitos especiales, es decir, son especiales porque no están en el Código Penal, están en el Código Fiscal de la Federación. La característica de este delito, del delito fiscal, es número 1, que es federal, número 2, que es patrimonial. El bien jurídico que se tutela es el patrimonio del Estado. El requisito de procedencia es la querella. Esto es que la Secretaría de Hacienda, a través de la Procuraduría Fiscal, se tiene que querellar ante la Fiscalía General de la República. El delito está considerado, el delito fiscal, como un delito doloso. Recordemos que hay delitos culposos y delitos dolosos. En este caso, es delito doloso siempre. Puede ser de acción y de comisión por omisión. Por ejemplo, ¿cuál sería el único caso de omisión? Cuando en un fraude fiscal equiparado se deja de declarar en el periodo fiscal. Ahí, por no hacerlo, por omisión, se tipifica el delito. Debe de ser instantáneo. Es muy difícil la detección en flagrancia por parte de la autoridad. Se considera como un delito, parte de los 15 delitos, en algunas hipótesis, como un delito grave. Admite la posibilidad de que sea detenida la persona sin orden de aprehensión. Existe también el arraigo. El delito fiscal, algo muy interesante, es que ya forma parte de la ley de delincuencia organizada, en algunas hipótesis. Hay que recordar que el delito fiscal, a principios de este año, a partir del 1 de enero, ya es considerado un delito que merece la prisión preventiva oficiosa. A mayor abundamiento, este delito se ha agravado y en la reforma que existió en noviembre del año pasado, se reformaron y adicionaron 5 leyes para poder hacer grave el delito. Las leyes que se modificaron brevemente es el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Delincuencia Organizada. Quiero comentar del delito fiscal que, bueno, pues rompe el principio que básico para los penalistas, que es la última ratio, es decir, la última razón que debe de tener el Estado es precisamente crear leyes penales, porque es lo que busca la sanción y busca el ser temerario ante los actos que realizamos como contribuyentes. Ese es mi concepto y pues que quiero compartir con ustedes del delito. Muchas gracias, maestro. Continuando, otro aspecto que es consecuente de lo planteado por el maestro Greenham es quiénes serían entonces los responsables penalmente de un delito fiscal. Y para ese tema le pedimos al doctor Lima que nos abunde al respecto. Muchas gracias, licenciado.
Muchas gracias a todos los amigos que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. En materia fiscal, el derecho penal se vuelve mayormente punitivo que en otras áreas del propio derecho y específicamente del propio derecho penal. Como veremos más adelante, se han generado una serie de hipótesis de autoría y participación para aquellas personas que pueden ser consideradas como responsables de la comisión de un delito. Si revisamos la teoría y la doctrina internacional en materia de derecho penal, nos encontraremos con una serie de supuestos clásicos de participación y autoría en materia penal, pero nuestro Código Fiscal de la Federación va más allá. Es decir, la verdad es que el derecho penal mexicano, el derecho penal fiscal mexicano, es un derecho en constante expansión. Y esto me lleva a responder la pregunta que me hace el licenciado Pedro Guillén. ¿Quiénes son responsables de los delitos fiscales? Tradicionalmente se reconoce a las personas físicas, indudablemente también a las personas morales, en este caso a través de quienes ostentan los cargos de representación. Pero vale la pena decir que en México, según lo dispone el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, también serán responsables, podrán ser considerados como responsables de la comisión de delitos fiscales por un abogado o un administrador, en los cuales ni siquiera lleven a la ejecución. Dice el Código Fiscal de la Federación que basta con que propongan algunamente encontramos los supuestos de personas físicas como posibles responsables de la comisión de delito, representantes de las personas morales. En México se crea un supuesto especial para poder sancionar a aquellas personas que en términos generales son quienes asesoran a las empresas para la comisión de los delitos en la realización de hace algunos años no tengo personas físicas, personas morales, pero también, y muy importante, los asesores fiscales. Muy bien, doctor. Agradecemos sus comentarios. Hay una pregunta que nos hicieron reiteradamente respecto de los montos para considerar un delito de defraudación fiscal. ¿Cuáles son los montos mínimos, máximos? Le pediríamos al maestro Gringen que nos comentara al respecto. Bueno, miren ustedes, como monto mínimo para una defraudación fiscal, no existe un monto mínimo. ¿Por qué? Porque la sanción pública que nos da el 8 para cuarto nos dice que sancionará el fraude genérico, el fraude fiscal, con prisión de 3 meses a 2 años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1.734.280 pesos. Es decir, da el máximo para la sanción, pero no da un mínimo. Lógicamente, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque pues, el delito, como habíamos comentado, es un delito patrimonial. Es decir, el delito de defraudación fiscal tiene que existir el elemento sine qua non, que es el daño patrimonial. Si no hay daño patrimonial, no debería de haber sanción, más sin embargo la hay. ¿Por qué? Porque aquí está castigando ya el Código Penal la tentativa. Y quiero abundar un tema
que es de estudio internacional esta hipótesis que se marca en la fracción quinta del artículo 108, que se llama, y lo conocemos como el delito inexistente. Ese delito inexistente, la pena inexistente, es una aberración jurídica, ya que, como yo les comentaba, no existe, si no hay daño patrimonial, no puede haber delito. En este caso, el tipo penal establece que para el caso de que no se pueda determinar una cuantía, la pena será de 3 meses a 6 años. Esto es absurdo porque si el Ministerio Público, el fiscal, no acredita que hubo daño, por el solo hecho de haberlo indicado, o sea, haber generado y realizar el acto o la omisión, se da la sanción de 3 meses a 6 años. Lógicamente esto es inconstitucional, es de las pocas legislaciones en el mundo que tiene esta llamada aberración jurídica y la no existencia del delito. Entonces, en conclusión, no existe un monto mínimo para una defraudación fiscal. Muchas gracias, maestro. Doctor Lima, tenemos un poquito de problema con tu audio. A ver si lo puedes checar. Y procedemos. ¿Cuáles son los principales delitos fiscales? Le preguntaríamos al doctor Lima. Perdón, licenciado, no le escuché bien. Que no se escucha muy bien tu audio. Para ver si lo puedes checar. Sí, licenciado. Adelante. ¿Ya? Ok. Entonces, el tema sería, ¿cuáles son los principales delitos fiscales? Deme un segundo, por favor. Bueno, encontramos una serie de dos grandes delitos, aquellos relacionados con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones tributarias de pago y sus equiparables previstas en el artículo 109 y, por supuesto, el nuevo artículo relacionado con la realización de operaciones simuladas, prevista en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Adicionalmente, existe también, es importante que se pueda identificar una serie de delitos que se relacionan con con el incumplimiento de obligaciones ante el Registro Federal de Contribuyentes, específicamente aquellas vinculadas con el informe acerca del domicilio fiscal que ocupa una empresa o una persona. Sin embargo, los que han sufrido un incremento de penas y la posibilidad de que se utilicen por el Estado los instrumentos más agresivos del propio derecho penal, se encuentran específicamente en la defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, en aquellos casos en los que se trate de delitos calificados y de manera muy particular en todas aquellas conductas relacionadas con la simulación de operaciones. En este supuesto de simulación de operaciones que dan una gran cantidad de
de supuestos que seguramente podremos comentar más adelante, y es que de este año se le va a dar una persecución más fuerte, se le pondrá más atención por las autoridades y desde luego requiere de acciones correctivas y preventivas por parte de las propias empresas. Esos serían en términos generales las dos grandes categorías de delitos que establece el Código Fiscal de la Federación. Gracias, doctor Lima. Vamos a tratar de mejorar el audio del doctor Lima. Entonces, continuamos ahorita solo con el doctor Gringham. Maestro Gringham. Maestro, continuando con el tema de las personas que serían posiblemente responsables de un delito penal fiscal, se ha mencionado mucho que si se determina en un acta de asamblea, en los manuales de operación de la empresa, en los manuales administrativos, la estructura orgánica administrativa de la empresa, quiénes son los responsables de manejar los temas fiscales. Con ese solo hecho, las demás personas que integran la empresa estarían exceptuadas de tener un posible problema de ilícito penal fiscal. ¿Qué tan cierto es esto o qué nos podría comentar al respecto, maestro? Mira, miren ustedes, sí es cierto, sí se puede menguar un poco la responsabilidad directa de la acción o omisión en los delitos o delito fiscal. Sin embargo, estas asambleas, estos contratos deben de ser realizados escrupulosamente, tejer muy fino, hacer las asambleas debidamente conforme a las leyes mercantiles, a la situación corporativa, que los poderes, los mandatos estén totalmente acordes a las situaciones mercantiles y civiles, y que los actos que realicen los mandantes directos sean actos en donde tengan facultades y estén debidamente instruidos y expensados, con reglas muy claras, porque ahora, como lo mencionaba el maestro Lima, hay que recordar que ya hay una responsabilidad solidaria de los socios, de los administradores, de los asesores jurídicos, contables y de todo aquel que participe en la elaboración de una estrategia fiscal. Entonces, sí es posible, pero tienen que ser contratos hechos a la medida, de acuerdo a la naturaleza de la empresa, de acuerdo al fin determinado, congruente con la situación constitutiva del objeto social y de los actos que realice día a día. Eso sí es posible, pero repito, hay que tejerlo muy fino. Ok, excelente, maestro. En el supuesto de que lamentablemente ya se llevará una persona un proceso de carácter penal. Perdón, Pedro. Esa pregunta es para ti. Para mí. Ah, ok. En el supuesto, maestro, en el supuesto de que ya se tenga, se esté en proceso penal, ¿hay posibilidad de llevar el juicio de libertad o necesariamente se tendrá que estar privado de la libertad? Mira, para contestar esto hay dos respuestas. Parte de los delitos fiscales, en ciertas hipótesis, sí tienen la oportunidad de que al momento de iniciar un proceso, un procedimiento penal o un proceso penal, se lleve a cabo con una libertad oficiosa o una libertad que sea justificada por el artículo 19 constitucional. Hay dos tipos de prisiones preventivas. De 7 millones, ahorita les digo la cantidad exacta, 7
7.804.230.000 pesos. Repito, 7.804.730.000 pesos. Todo lo que no exceda de ello sí puede tener una prisión. Entonces, resumiendo, todo aquel delito fiscal, en su mayoría, que pase de los 7.800.000, es con prisión el procedimiento. Y todo lo que no exceda, sí se puede obtener la libertad caucional, cuidando algunos aspectos, nada más. Perfecto. Espero esté claro. Gracias, maestro. Doctor Lima, ahora sí ya lo recuperamos. Hay un tema que es muy recurrido en cuanto a las operaciones de las empresas. La naturaleza de los negocios implica tener relaciones con terceros, o sea, clientes, proveedores, sobre todo proveedores de servicios, productos, etcétera. ¿Cómo podemos evitar que esto pudiera originar en nuestras empresas un problema penal fiscal cuando en ocasiones algún tercero nos retiene un impuesto, no lo entera y caemos nosotros en la Procuraduría Fiscal y consecuentemente la Fiscalía? En muchos casos nos involucra en un problema que no es nuestro, aparentemente. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Creo que perdimos el audio con el doctor Lima. Perdón. Sí, del propio derecho penal mexicano y en particular el... ¿Sí me escucha? ¿Me escucha, licenciado? Ya te escuchamos, ahora sí. Adelante. Sí. Comentaba que estamos viviendo una forma distinta de enfrentar el tema de los delitos de empresa dentro de nuestro país. Hace no muchos años en México era difícil que se hablara del tema de auditorías legales. Actualmente es que importante que pueden analizar que los actos jurídicos que hayan realizado las propias empresas se encuentren por Doctor Lima, continuamos con problemas con su audio, doctor. Doctor Lima, si nos escucha, vamos a suspenderlo ahorita porque no escuchamos nada. ¿Sí? Y vamos a reponer la parte del doctor Lima, si nos permiten a todos los que nos están escuchando, una vez que repongamos en otro día la participación del doctor. Yo quisiera continuar con el tema otras preguntas que teníamos programadas, a reserva que el doctor Lima posteriormente las amplíe y nos comente. Pero también tenemos otras preguntas como el hecho de que el tema de los
ingresos por salarios asimilados, que están previstos en la ley como algo normal, que está regulado legalmente hablando, pero que el SAT los ve ya con malos ojos e inclusive los persigue como ilícitos en muchos casos. Aquí yo quiero comentar al respecto que hay dos temas que tienen que ver en sí con que se considera un ilícito el manejar el tema de asimilados. El tema de salarios por asimilados no es delito en la ley, es algo que legalmente tienen derecho y posibilidades cualquier persona y empresa de utilizar esa figura. Sin embargo, el tema se viene a complicar, cae dentro del ramo penal cuando pueden suceder dos hipótesis. El primer tema es cuando el servicio no está realmente prestado. Recordemos que el tema de asimilados tiene ciertas características y ciertos beneficios, pero considerando que efectivamente el servicio se preste. Es un contenido, una actividad, ustedes están recibiendo el salario por asimilado. Y el segundo punto es que quien retiene el impuesto intere al fisco federal. Esos dos requisitos son esenciales para proceder legalmente pago por ingresos asimilados. Ya se concrete la figura. Entonces, no es que sea un delito fiscal utilizar el sistema de asimilados, sino que debe de otro tema relacionado con eso es el pago de prestaciones vía planes de previsión social. Vía planes de previsión. En ese caso, no tenemos ningún problema penal. O sea, es perfectamente legítimo y deseable armar paquetes de previsión social para nuestros empleados y funcionarios conforme lo establece la ley. El lado penal viene cuando se utilizan figuras que son totalmente ilegales, como es el caso cuando se utiliza el tema referente a que las prestaciones se otorguen vía un sindicato, vía una cooperativa, vía este tipo de figuras, es cuando empieza a tener problemas el asunto. Entonces, realmente tenemos que considerar en estos dos casos que sí son figuras que jurídicamente y legalmente son correctas. Lamentablemente, en esos tipos de aspectos, pues sí, se puede derivar en un ilícito penal fiscal. ¿Sí? A ver, doctor Lima, creo que ya regresamos al audio. No sé si pudiéramos ver si ya funciona. Sí, una disculpa. Se interrumpió mi conexión de internet, pero aquí estoy, licenciado. Ah, perfecto. Mira, nos habíamos quedado en el tema de las operaciones con terceros. ¿Sí tienes el audio? Recordemos que, bueno, sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchas. Pero no. Sí. Recordemos que en materia tributaria, desde hace muchos años, Doctor, no te escuchamos. sí, Doctor, no te escuchamos. Perdón. Doctor, vamos Sí, a adelante. cambiar tu intervención para otra fecha mejor, por favor. Claro que sí, por supuesto que sí, sin problema. ¿Sí? Continuando con el doctor Greenham, un último comentario respecto a los temas que estamos platicando. Mira, la pregunta que le hiciste al doctor Lima, si me lo permites, quisiera dar una opinión al respecto. ¿Me la repites, por favor? Sí, que cuando la operación
de la empresa tiene que ver siempre con terceras personas, que son proveedores o clientes. Estas personas o empresas normalmente pues, partimos de la base de que cumplen con sus obligaciones fiscales, pero en ocasiones, por ejemplo, nos retienen algún impuesto que se o realizan alguna actividad que nos entrega una factura que no es buena, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros prever que nuestras operaciones con terceros nos originen un problema penal? Precisamente la adición al artículo 113 del Código Fiscal de la Federación da pauta a los actos simulados. Entonces, en este artículo, que es muy interesante el manejarlo y conocerlo, dice, se impondrá sanción de 2 a 9 años al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Es decir, aquí es donde entra ya el tipo penal, la delincuencia organizada. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado en nuestras operaciones diarias comunes con los terceros. Ya cambió la situación, ahora ya tenemos que vestir a la novia, como dice el licenciado Guillén. Tenemos que materializar los actos debidamente. Debe de haber contratos, que el objeto de la operación sea relacionada con nuestro objeto social. Debemos verificar y pedir, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Debemos verificar y pedir a nuestros proveedores o terceros de bienes o servicios sus actas constitutivas, sus poderes notariales, verificar que tengan un domicilio fiscal real, congruente, que no sea hechizo. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué sucede? El prestador de bienes o servicios nos da una factura y a veces ni verificamos que sea la empresa de él, sino es de un tercero, que él mismo, para salvar su requisito y poder obtener el pago, nos la compra y nos la da, la adquiere. Entonces, sí tenemos que ser escrupulosos, ya no nada más ver que tengan garantía, ver nada más antecedentes de su actuar diario, del bien y del servicio, sino ahora tenemos que tener el currículum vitae de la persona que nos la presta, es decir, que exista, que sea congruente, que aparezcan en las escrituras constitutivas las personas que estamos nosotros haciendo los tratos y que no sean de esbirros, que no sean de peones, hablando en un sentido ajedrecista, para que no nos afecten y no caigamos en este artículo del 113 bis. Excelente. Entonces, ese es mi comentario al respecto. Hombre, lo agradecemos mucho. Un tema que también nos gustaría comentar es el caso de las personas morales, que a veces se pregunta, oye, ¿las personas morales son sujetas de sanciones penales o no? ¿Cómo está eso? Mira, efectivamente, una persona moral, como en un ente jurídico, recordemos que hay dos personas, la persona jurídica, la persona física y la persona moral, el ente jurídico. Lógicamente, una persona moral no puede tener una sanción punitiva, no puede ir a la cárcel, pero sí alcanza el derecho penal en el aspecto de resarcir el daño. Es decir, la persona moral sí responde penalmente para poder materializar y justificar la reparación del daño. En el delito fiscal está previsto que el ente jurídico, como razón de negocio, como ser de negocio que tiene el patrimonio, sí puede ser afectado directamente. Entonces, como viene la sanción en la situación de una sentencia constitutiva, de un hecho, de una sanción, hay sentencias declarativas y constitutivas. Aquí son constitutivas, el juez puede determinar que la sanción es resarcir el daño con el patrimonio de la persona moral
y también con los socios. Por decir algo, ¿qué pasa si la persona moral imputada, el sujeto pasivo, está conformada por socios que son personas morales? Entonces pueden irse en contra del patrimonio de esas personas morales. Entonces, estamos de que sí, en este caso, en este delito, específicamente, sí cabe que el sujeto pasivo sea imputado sea una persona moral. Excelente, excelente. Muy valiosos los comentarios que hemos tenido hasta este momento. El objetivo de esta reunión era precisamente tomar los temas relevantes en materia penal fiscal, dado que se nos complicó un poquito con el doctor Lima. Nos vamos a permitir invitarlos nuevamente la próxima semana a otra reunión en la cual lo tendremos a él también en nuestra reunión por ciertos temas muy importantes que él quería tratar en este evento. ¿Cuál sería entonces, como conclusión, cómo podemos evitar incurrir en un delito fiscal? Esa sería la pregunta final, vamos a llamarle así. Y en esta pregunta final, yo quisiera comentar un poco el tema de la libertad. Recordemos que en el tema penal estamos hablando no tanto de aspectos económicos, aunque obviamente también van incluidos, pero el tema más importante es el tema de la libertad. Hay una frase que manejábamos mucho que dice que la responsabilidad es el precio de la libertad. O sea, si nosotros actuamos responsablemente en nuestras empresas, entendemos todo el tema jurídico penal que ahora tenemos que aprender porque es parte de la reforma legal y que ya está vigente, entonces actuamos responsablemente y podemos prever. O sea, la conclusión aquí es la prevención penal fiscal. Eso es lo que nos puede permitir evitar caer en un supuesto de ilícito fiscal. Y aquí en este tema, quiero comentarles que hemos desarrollado en nuestra firma un paquete de servicio que se llama Prevención Penal Fiscal Empresarial. ¿Y esto a qué lleva? A conocer perfectamente cuál es la actividad de la empresa, después confrontarlo con la legislación penal fiscal, en qué le afecta, en qué no le afecta, están cumpliendo los requisitos, si son actividades vulnerables, etcétera, y como consecuencia establecer las modificaciones que se deben de llevar a cabo. Con este propósito, les ofrecemos a todos los participantes en esta reunión, la próxima semana les enviaremos un diagnóstico general que me gustaría aplicaran los despachos con sus clientes y los empresarios en sus empresas para efectos de conocer qué tanto riesgo penal fiscal tienen en este momento y bueno, que tomen las medidas preventivas correspondientes. No sé, doctor Greenham, si quisiera comentar algo más. Bueno, por último, anteriormente bastaba con pagar los impuestos de una forma correcta. Ahora ya no nada más es pagar los impuestos, sino es cuidar, verificar y comprobar los actos que estamos realizando en nuestro quehacer y en nuestra vida diaria empresarial. Es decir, tenemos nosotros que tener los instrumentos y la estructura necesaria para poder tener los actos debidamente materializados, formales, de una manera real y convincente para que la autoridad no tenga ningún pretexto o excusa de poder utilizar esta legislación en muchos aspectos inconstitucional y pues que genera una incertidumbre para todos nosotros. Ese sería mi comentario, Pedro, y aprovecho para agradecer la invitación y también agradecerles a todos ustedes su tiempo. Gracias, doctor. En la próxima sesión que vamos a tener, obviamente vamos a cuidar el audio, que ahora sí nos falló, y el doctor Lima va a hablar de algunos temas que son muy interesantes en la parte de asalariados, en la parte de personal y en la parte de todas las figuras
que últimamente se están manejando mucho. El tema, por ejemplo, el señor Rogelio Sortillón, que es el presidente de la Asociación de Despachos, nos solicitó ciertos temas específicos, por lo que también vamos a aprovechar los comentarios que nos hagan en estos días para que el próximo jueves podamos tocar ya específicamente los temas que más les interesen a ustedes de la materia penal fiscal. Y por supuesto, invitamos también al doctor Graham que nos acompañe el próximo jueves. Un abrazo y cuídense mucho. Igualmente, gracias.